Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Interior. El tema que les traigo hoy, a razón del Día de las Madres, es Madre por 6 y para ello he invitado a Connie Nantes, a quien tengo el placer de conocer desde hace ya varios años. Estás aquí de paso y por eso pues te agradezco infinito la aceptación a esta conversación y te doy la bienvenida. Bueno, muchas gracias, Lucy. El agradecimiento es mío para con usted por tenerme en cuenta. No, de verdad que cuando pensé en el tema no podía encontrar a alguien que me pareciera como más auténtica y que pudiera como reflexionar conmigo acerca de la maternidad. Para las personas que nos ven y nos escuchan, empezar por presentar esto de Mamá por 6. Pues son 6 hijos y un poco quisiera que nos cuentes sobre las edades y las vivencias generales. Bueno, sí, tengo 6 hijos. Primero, tengo 42 años, tuve mi primer hijo a los 22 y un largo recorrido. Tengo otro hijo de 18, de 15, de 11, de 7 y de 5. Y bueno, nada, arranqué muy jovencita, pero acá estoy firme. Firme. Y aprendiendo todos los días en el proceso de la maternidad. ¿Qué se siente tener hijos con tan diversas edades? Desde el aspecto psicológico, hasta 5 años hoy se considera que ya puede haber un cambio generacional. Tu hijo mayor y Bastian, el pequeño, ¿tienen cuántos? 17 años 17. Se llevan. Entonces casi que podríamos decir, son 2 o 3 generaciones de hijos. La pregunta va orientada hacia allá, en tu vivencia, ¿cómo se experimenta día a día tener hijos así de tanta variedad de edades y de necesidades, supongo? Bueno, es una montaña rusa, en todo sentido, de emociones y del día a día. Tengo un hijo muy pequeño que todavía depende mucho de mí, pero también tengo un hijo muy grande de 22 años que también depende de mí para un montón de cosas. Y en ese día a día es como, para mí es la conjunción perfecta de lo imperfecto, porque tengo que abarcar muchas cosas, cada uno me necesita de una manera distinta y nada, el día a día es eso, es tratar de poder abarcar lo que ellos necesitan, de lo que yo necesito también, aprender un poco a escuchar lo que yo necesito y dárselos a ellos de la mejor manera posible. Yo sí creo que es como un esfuerzo por estar encontrando ese balance a diario y creo que para personas que miran desde afuera tener hijos, 6 hijos en la actualidad, suena como mucho. Me imagino que muchas personas te dicen eso mismo. Yo realmente no te lo digo porque pues yo crecí en una familia de 7. Entonces, a mí no me parece tan numerosa. No es que no sea numerosa, ojo. Objetivamente sí es una familia grande, pero en mi época, familias de 6 o 7 hijos era la norma. Lo que sí creo que es, en el momento actual, 6 hijos sí para la mayoría puede ser una familia muy grande. ¿Cómo vives tú esto? Porque fuera de micrófono me comentaste que cuando te decían esto, a veces ni te parecía tan grande. Bueno, yo me acostumbré, obviamente, ya sí es en mi vida y es mi rutina diaria, pero tiene una parte compleja, es una entrega, primero es una entrega absoluta, y una entrega de todo, de tiempo y de amor, y es aprender a entregarle un poquito de mí a cada uno de ellos, y entre ellos también entregarse por completo el uno al otro. Y al final terminamos fusionando. Somos un equipo y funcionamos como tal. No hay otra manera que nosotros no funcionemos si no actuamos como un equipo en todo. Y esta visión tan importante, porque uno también escucha decir que los hijos grandes ya no lo necesitan a uno, también contrario a lo que siento, porque pese a yo ser grandes, a veces me parece que sería muy chévere tener a mi mamá o a mi papá conmigo, o quisiera, o siento a veces que los necesito. Hoy me queda solo su memoria, pero yo tengo hijas grandes y también pienso que las necesidades pues son diferentes porque ya cada una tiene su vida autónoma, pero estar atento a ellas, a sus necesidades, es algo que
que no cambia, que para mí es como mi primer pensamiento del día gira alrededor de ellas dos, aunque no las tenga viviendo conmigo. Tu reflexión sobre esto de las necesidades de cada uno y que algunos ya no te necesiten, ¿cómo ves eso? Yo creo que ellos siempre me necesitan a mí, pero me necesitan en diferentes versiones. Yo no soy la misma madre y mi hijo mayor no tiene la misma necesidad de mí como madre que la que tiene el más pequeño y la que tiene el medio. Entonces, también es verdad que muchos se dicen, bueno, tenés cierta cantidad de hijos, en mi caso 6, y ellos tienen la misma madre. No, ellos no tienen la misma madre porque yo no soy la misma mamá con mi hijo menor que la mamá que fui con mi hijo mayor, evidentemente. Y eso también para mí es un crecimiento y es un logro y es algo fundamental, porque yo a través del tiempo fui mutando y no me quedé en una misma estructura. Y eso también lo hace mucho el crecimiento personal y la posibilidad de esto que me dio la vida de tener 6 hijos. Qué lindo eso que acabas de decir, porque yo apenas ahorita lo interioricé, digo, hace poco tiempo. En mi pensamiento fue, y como anécdota, algún día se me ocurrió, estando pues aquí viviendo, que por qué no invitaba a mis hermanos y hermanas a escribir la historia de mi familia. Y lo que empezó como un proyecto un poquito hermoso, idealizado, terminó no con éxito, es decir, no pasó nada, pero simplemente no se pudo continuar porque lo que queríamos era como hacer un libro y resulta que cuando de pronto una de mis hermanas cuenta algún aspecto de mi papá o de mi mamá, entonces mi otra hermana, la más cerquita a mí, me dice, pero ese no es mi papá. Y yo le digo, bueno, ese es el papá que ella vio. Y por supuesto, no somos los mismos, tu reflexión, o sea, no somos los mismos, la misma mamá cuando tuviste a Gianfranco a los 20 años, no puede ser la misma que cuando nació Bastian, que es el más pequeño. Y lo mismo, cuando yo soy la cuarta hija de los 7, a mí me tocaron mi papá y mi mamá de un modo muy distinto, ellos como personas y ellos con sus circunstancias. También lo veo hasta en el miedo que uno tiene con los hijos, ¿no? Yo solo tengo 2 hijas, pero yo creo que a mi hija mayor le daba un gramo de fiebre, un gradito de fiebre y yo ya estaba en el pediatra. Mientras que con la segunda observaba y veía si era un resfriado, si no, si se justificaba. Pero el despliegue que yo hacía, porque igual estaba trabajando, pero eso se movilizaba mi mamá, la empleada, mi esposo, o sea, había un grupo de adultos todos asustados porque la niña tiene un grado de fiebre. Y hoy me puedo reír de eso, pero en ese momento, en mi cabeza, ella tenía meningitis o tenía algo muy grave, no tenía gripe. Bueno, ese ejemplo que usted pone es muy puntual y es verdad. Yo me encuentro hoy que el ejemplo es así. Tengo mi hijo también, el mayor, se enfermaba de algo y yo enseguida iba al doctor y ahora quizás hasta ni siquiera lo llevo porque yo ya sé lo que tiene, lo que no tiene, lo que le tengo que dar, lo que no. Entonces, quizás alguien lo puede ver de afuera y dice, pero ¿cómo no lo llevas al doctor? Pero la vida te va llevando a que vos te vayas tomando las cosas desde otras perspectivas. Las vas viendo, tenés la capacidad de correrte del lugar y del momento que está sucediendo algo. De abstraerte. De abstraerte, claro, y ves las cosas de otro ángulo. Y eso te lo da, a mí en mi caso me lo dio el tener tantos hijos. Mi vida son mis hijos, pero también tengo mi vida. De acuerdo. Entonces ya no gira todo 100% a mis hijos. ¿Son mi prioridad? Sí, son mi prioridad. Claro. Pero también me puse yo en el mismo escalón. Y eso es también uno de los mensajes tan importantes de transmitir, porque no creo que yo hablo con todas las madres siempre. Tal vez hablo con un grupo de mamás que están agobiadas o un poco sobrepasadas por las demandas que tiene la maternidad. Creo que parte de nuestras citas hace más de 11 años, pues para hacer el contexto, tú ya no vives aquí, nos vimos en consulta hace 11 años, ahora vives en España, pero estás aquí de visita y por eso pues quise aprovechar tu presencia para participar en este podcast. Pero vuelvo al dato de que
en ese momento yo te veía en consulta y de lo que yo recuerdo, quizá lo que más traía como tema de conversación era las preguntas que suscitaba la crianza en ese momento de tus 3 hijos mayores, creo. Sí, sí. Solo eran 3 hace 11. Sí. Creo que Francesco nació acá, pero era muy bebito cuando me fui. De acuerdo. Entonces, en esta visión de cómo vamos cambiando como personas, pero también señalaste esto que no quiero dejar pasar y es que has hecho un esfuerzo continuo como de no perderte en la maternidad, porque a veces es como de lo que le puede pasar emocionalmente a muchas mujeres que se centraron tanto en la cuestión de la maternidad, de 1, de 3 o de 5 hijos, no importa de cuántos, pero como que se dejaron. Y parte de lo que tú luchaste fue para que eso no te pasara. Sí, primero, a mí lo que me pasó es que mi centro, como usted dice, yo iba a la consulta con usted en su momento porque mi día a día el conflicto era la crianza de mis hijos y cómo sobrellevarlo de la mejor manera. Con los años y cuando fui teniendo más hijos, me di cuenta de que tenía que salir un poco de ese lugar tan exigente conmigo misma y dejar de querer hacer que las cosas funcionen de una manera tan estructurada y permitirme equivocarme, permitirme estar cansada, frustrada y volver a empezar, porque al final eso todos los días es volver a empezar, todos los días o a cada rato. Quizás tengo una actitud con alguno de mis hijos, me confundo y sé que puedo revertirla. De acuerdo. Pero para eso necesitaba yo saber que yo tenía un lugar que era el de ser una mujer que era madre y no una madre que era una mujer. Y eso lo logré teniendo 6 hijos. De otra manera yo creo que no lo hubiera logrado y seguiría parada en el mismo lugar o en otro lugar que no sería el que hoy me siento cómoda y más satisfecha. Qué lindo escuchar eso, porque también da sentido a esto que estamos hablando, que no es que los 6 hijos te han quitado, te han dividido, te han robado tu posibilidad de ser mujer, ¿no? Ellos son roles distintos. El rol de 6 hijos, por supuesto, es un rol que demanda mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha dedicación, pero el poder encontrar que también hay un espacio para ocuparse de Connie con la certeza de que mientras más tú te ocupes de ti, hasta mejor vas a poder estar en el rol con ellas. Sí, Lucy, es exacto, es así. Yo me pasó también que al ser mamá tan joven, yo tenía las miradas de todos, desde mi núcleo familiar más pequeño hasta del mundo exterior. Todas las miradas estaban puestas en cómo yo iba a desarrollar mi rol. Eso a mí, lo entendí con el tiempo, me hizo ser una mamá mucho más consciente y responsable con 20 años. Yo necesitaba tener esa responsabilidad que la adquirí gracias a esas miradas. Lo que pasa es que esas miradas en su momento hicieron que yo me ponga como una coraza y no permitiera que nada ni nadie entre en ese rol que yo tenía, ni en ese núcleo que en ese momento éramos 3. Con el tiempo y con mucho trabajo y con un acompañamiento y una guía, que en este caso fue usted, también aprendí de que esa coraza me la tenía que sacar, primero porque ya me pesaba mucho, y segundo porque yo ya no tenía que defenderme de nada ni de nadie. Es curioso que llames la atención sobre ese dato del cual yo no era consciente, quizá porque empecé a tener hijas después de los 30, quizá porque sí, no era una chica como que todo el mundo está ahí mirando a ver cómo lo va a hacer Connie. Es como que aquí tal vez yo contaba tácitamente con una confianza que además siendo psicóloga, claro. Bueno, a la larga, ojo, eso también es una presión, y una presión que estaba en mi día a día. Como tú, psicóloga, la niña te hace una pataleta, como tú, psicóloga, X cosa, o que los hijos de los psicólogos A, B o C, un montón de paradigmas que hay alrededor de los cuales de verdad hay que hacer un trabajo porque te ponen una carga encima. Es que es increíble cómo nos ponen cargas. Como te digo, yo no había pensado nunca en la carga que tú podías haber llevado. 20 años
Creo que también había el dato de que vienes de una familia con papá y mamá separados, entonces creo que eso también es como otra imposición que seguramente tenías, y es tratar de no repetir la historia. Son mochilas que uno, a ver, nos vamos cargando o nos van cargando y nosotros las vamos haciendo muchas veces, o en mi caso las fui haciendo propias y me las fui cargando y las tomé realmente como, bueno, esto tiene que ser así. Sacarse esas mochilas, no sé si es más difícil que cuando te las cargan, porque cuando te las cargan vos no te das cuenta. No, cuando uno es pequeño te van imponiendo cosas o creencias o educación y vos las vas asumiendo. Y ahí forjas una personalidad. Cuando te las tenés que quitar, es un trabajo mucho más complejo. De acuerdo, pero es maravilloso que puedas hacer esa conciencia, porque lo cierto es que ellas se instauraron en ti hasta sin darte cuenta, pero cada que uno se las quita es como que se está dando el permiso de ser esa mamá auténtica que se equivoca, que no... Me imagino que sí, que tienes que mantener un orden y tratar de hacer ciertas cosas para que la casa funcione. Esta importancia de sacudirse las mochilas que a uno le ponen es maravilloso. Primero es necesario, pero luego te da como una libertad increíble saber que ya no tienes que estar haciendo nada para que nadie diga Connie sí lo está haciendo bien. La que puede llegar a decirse, o la que de todas maneras se va a decir, eso eres tú misma. Sí, soy yo misma, y ahora también la diferencia es que conforme van creciendo los hijos, como usted dijo al principio, tengo tanta diversidad y tantas generaciones y son todos mis hijos y no necesitan lo mismo, y yo no soy la misma mamá de mi primer hijo como adolescente. Para mí fue un aprendizaje y fue aventurarme, decir, wow, esto también es ser madre. No es solamente cambiar pañales, cuidarlos, no, también es atravesar con ellos sus emocionalidades. Y ahora me pasa que tengo un hijo de 22 que necesita de mí unas cosas, y tengo en el medio muchas generaciones que necesitan otras. Y en el medio tratar de gestionar lo que ellos ven de mí, ya sea reproches, marcarme lo que hago bien o lo que hago mal. Y eso para mí también es un trabajo, porque tengo que tomarlo de quién viene, en el caso que es un adolescente, pero nunca perder de foco de que viene de mis hijos. Qué importante lo que señalas, porque también es una de las características que yo he visto en ti, que la quiero destacar, y es que estás siempre muy receptiva a escucharlos y a mirar bien de dónde viene su comentario. Por supuesto, tú puedes evidenciar cómo tú has crecido con tus hijos, y ellos también han estado muy cerca de cada una de las fases distintas que ustedes han atravesado como padres, no solamente tú como madre, sino como persona al cambiarse a varios países, el proceso de adaptación, de lo que eso significa, las bondades o las frustraciones que el medio puede traer a la casa. Entonces, esa receptividad que tú tienes como persona de estar escuchando con atención a tus hijos, sabiendo qué tomar y qué no tomar de lo que ellos dicen. Bueno, es un trabajo que también lo logro porque tengo el acompañamiento de mi esposo, que es el padre de mis hijos. Entonces, entre los dos como que hay uno que siempre tiene la capacidad de ver según la circunstancia. Otro lado, que quizás no, si es algo que a mí me involucra más, yo soy muy emocional, entonces yo tomo mucho lo que ellos me dicen, y él llegó un momento que cuando estábamos en plena adolescencia de nuestros dos hijos mayores, él me decía, está perfecto que escuchemos, pero no nos olvidemos que vienen de nuestros hijos. Ellos saben que conmigo se pueden sentar a hablar y yo los voy a escuchar y voy a recibir todo. Y yo después tuve que trabajar esto de poder aislarme física y mentalmente, que también es muy complicado, y decir, bueno, a ver, ¿qué tomo de esto? ¿Qué no tomo de esto? Y ahí también crecer. Quizás suena muy poético decir, yo crecí con mi hijo mayor, pero la realidad es que yo crecí con mi hijo mayor. Porque yo lo tuve a los 20 años y para mí yo todavía estaba en el último pedazo de la adolescencia. Fui madre, y esa adolescencia yo tuve por suerte la capacidad de borrarla y decir, no, bueno, yo soy un adulto y tengo que ser responsable.
Entonces, el tener 1, 2, 3, 6 hijos, eso a mí me hace mucho más receptiva, pero también me hace ver muchísimo más con atención y darme cuenta de qué momento está cada uno y qué necesitan que yo tome o no, según el conflicto o la circunstancia de la vida, que es a diario, es cotidiano. Claro, en terapia de familia, para complementar un poco lo que tú nos estás contando, es muy importante como que la estructura de las familias pues tiene como un árbol, las raíces y el tronco lo vamos formando los padres, pero cada uno de ellos, por así decirlo, son ramas del mismo tronco, cada uno es muy distinto, a veces incluso hay unas ramas que miran en esta dirección y otras en otra, pero en común hay unos valores, hay un sistema de creencias, hay un orden, pero también en esta jerarquía es como muy importante atender a que los hijos son hijos y no son, porque son adultos, entonces son padres de una madre joven y le dicen lo que, a ver, le pueden decir lo que ellos piensan, pero tu potestad como papá y mamá, como bien comentabas, es poder decir, a ver, te vas a abstraer de lo que te dolió, por ejemplo, de este comentario y vamos a decir nosotros como papá estos y ellos como hijos esto otro, porque creo que cuando se rompen esas jerarquías, algo empieza a andar mal y lo veo en mi consulta en las dos direcciones, es decir, padres que de pronto actúan como adolescentes y es el hijo joven sintiendo como que tiene que comprender que su papá y su mamá están en una fase de crisis, o al revés, de pronto un padre o una madre ausente y un hijo que se apecha la responsabilidad de esa ausencia y empieza a ser casi que como un padrastro para los hermanos. Entonces, creo que mantener esa claridad que tú nos estás mostrando, pues es fundamental, no perder el rol. Esto es una base, o sea, en mi caso, la familia, el núcleo, esto me llevó también muchos años y le puedo decir que hace pocos años que lo entendí. La pirámide o la base, depende de cómo lo queramos mirar, somos mi esposo y yo, somos las patas de la mesa. Y en base a eso, nosotros sabemos los valores y todo lo que le inculcamos a nuestros hijos. Y como usted dice, después las ramas van tomando su dirección, pero siempre sabemos que es con una base y una raíz firme, que son el valor, los respetos, el amor. Eso de ahí no se mueve. Y después yo sí puedo ir tomando lo que ellos me dicen, lo que no, pero siempre de la mirada de madre. También el comentario mucho era, oh, pero bueno, vos con tu hijo sos amigo. No, yo no soy amigo de mi hijo. Él sabe que puede confiar en mí, por supuesto. Todos mis hijos pueden confiar en mí, pero yo soy su mamá, por más que le lleve 20 años o 37 al más pequeño. Y de ahí no se mueve. Entonces, eso es verdad que hay que tenerlo muy en claro, pero también en algún momento me permití, bueno, estoy aprendiendo. Y hoy tengo 6 hijos y yo no soy una experta en maternidad. Yo hablo de mi experiencia, que tengo mucha, pero todo el tiempo estoy aprendiendo. Y quizás me puedo sentar con una mujer que tiene 2 hijos y me puede enseñar un montón también. De acuerdo. El asunto es cómo la maternidad nos hace, como nos obliga a una mirada personal. Creo que no hay mejores maestros, también te lo oí decir en otro momento y pienso que real, si yo me pongo a meditar sobre cuántas cosas yo he aprendido con mis hijas a través de ellas o con el ejemplo de ellas, es decir, y ahora que son jóvenes adultas, es increíble lo que me enseñan. Por momentos también me cuestionan, sin embargo, como poder ver eso desde el amor, porque también ellas están procurando que yo sea mejor. Es como que esa premisa de que en la familia estamos como un equipo y que cada uno de los miembros se fortalece por los otros, no consigue lo mismo, no desarrolla las mismas habilidades. Por ejemplo, también se ha estudiado que el hijo único no aprende tanto de compartir como aprende de pronto el quinto de tus hijos, bueno, sí. La quinta es Bernardita, que digamos que su mundo desde que inició ya estaba
muy repartida la atención de su papá, de su mamá, del mundo. Es como que ella no perdió nada, ella tiene esta amplitud de familia, pero el que es hijo único tal vez no tiene la obligación de ser comprensivo con sus hermanos o de esperar la satisfacción de una necesidad porque tal vez en ese momento te necesita alguien más. No, y aparte que vos con el primer hijo, o sea, cuando tenés un hijo solo, estás 100% para él y él, evidentemente, el hijo lo ve y lo absorbe y todo el mundo gira alrededor de él. Cuando vos vas teniendo más hijos, hay cosas que yo le digo a mis hijos, hay muchas cosas que en los libros no se aprenden, evidentemente la mayoría, pero una de las que yo siempre les recalco es, ustedes tienen muchas cosas a favor, o sea, ustedes son empáticos entre ustedes, se pelean como hermanos, por supuesto, pero son generosos, ustedes saben mirar y prestar atención a lo que necesita el otro. Ustedes nunca están solos, porque como usted dice, yo viví en muchos lugares, en diferentes países, y nunca estábamos solos porque ellos siempre giraban la cabeza y tenían un hermano para verse. Y eso es un apoyo, es un acompañamiento. Todo eso te lo da la familia numerosa. Yo le contaba en un momento que yo tuve a mi quinta hija en España y me tocó estar sin familia excepto mi núcleo. Y cuando yo regresé a mi casa con mi hija en brazos, yo dije, esto lo logré gracias a que tengo 4 hijos que tuvieron que quedarse solos durante mi hospitalización. Yo digo, ¿cómo hubiera hecho si no hubiese tenido 4? ¿Con quién se quedaba? Y esto lo logré porque éramos un equipo. Y hubo un momento de angustia, sí, pero después fue una satisfacción de decir... Y una tranquilidad. Una tranquilidad. Saber que ellos se tenían y que saben lo que cada uno necesita, para mí eso es impagable y eso lo da tener muchos hijos en mi caso. Qué lindo, qué lindo. Y también te sorprendes tú, a pesar de que haya todas estas experiencias que son a diario, pero como que cuando las cuentas te sorprendes de las habilidades que ellos tienen o de la manera como ellos reaccionan. Cuando nos reencontramos, tú me contabas de cosas que las personas te comentan a propósito de este viaje, pues ustedes están aquí, los 4 pequeños, Sí. y los 2 mayores en España por un tiempo corto, pero hablábamos de tu hijo Francesco y me encantaría que compartamos con, bueno, todas las personas que nos ven y escuchan esta partecita, porque es como ver cómo ellos, por el solo hecho de tener una familia grande, desarrollan habilidades que tal vez no las tendrían o que uno dice, ¿y cómo las adquirieron? Las adquirieron de la cantidad de ejemplos que tienen a diario en esa dirección. Bueno, me pasa que inevitablemente cuando vivo, recuerdo experiencias, veo claro a mi hijo mayor con 11 años y ahora tengo a Francesco que tiene 11 y digo, ¿cómo? O sea, son totalmente distintos. Claro, Francesco es un nene que es sumamente independiente y es muy empático con sus hermanos y es muy atento a sus necesidades. Entonces quizás yo no estoy en algún momento en la casa o estoy en otra situación y él cubre las necesidades de sus hermanos chiquitos, desde hacerles el desayuno. Ahora tiene 11, quizás yo lo veo como, bueno, ya es más grande, pero cuando tenía 9 les hacía el desayuno a uno. Un día me fui y me dijo, mamá, le cambié el pañal al de que tenía 2 años y él tenía 7. Y yo digo, claro, llega un momento que lo normalizo, pero también empecé a tener la capacidad de moverme un poco y decir, pero él es un niño, pero a él le sale innato y no, trato también de trabajar en eso y no ponerle un peso y una responsabilidad que no tiene que tener, pero evidentemente en muchas cosas funcionamos así y a mí, claro, a mí me llena de orgullo y digo, esto es increíble, pero es increíble porque él ocupa el rol de ser el 4.º hermano en una familia de 6. De acuerdo, de acuerdo. Y él se apropia de una responsabilidad y es colaborar contigo, por ejemplo, en un asunto de un viaje, colaborar preguntando cómo ayudo a mamá para que mis hermanos X, Y, Z cosa, pero como que este pedacito de conversación también me lleva a mostrar cómo uno se sorprende de los hijos, de las habilidades que ellos tienen, de los roles que ocupan en la familia. Tal vez con los 2 mayores tú no podías ver por esa misma situación de que eras muy joven y tenías los 2 con una diferencia de 2 años. Sí. Entonces,
no había como asumir que un niño de 7 sienta responsabilidad de ayudar con el niño de 2. Sí, uno ve la película también, ve la película que está viviendo. Yo, en su momento, mis hijos, los mayores, no tenían esta responsabilidad porque no tenían más hermanos pequeños. Entonces tampoco yo me ponía a pensar, ay, ¿por qué él no es? Lo mío fue como, a medida que fui teniendo hijos, la película se fue transformando en otra o en otra temporada de otra serie. Entonces, yo lo veo normal, pero es real que no quiero quitarle el valor que tiene. De acuerdo. Porque la verdad que para mí es muy valioso. Y son pequeños detalles, de decir, mamá, le recogí la sudadera que se sacó el hermano. Y yo por ahí pienso, es una tontería, pero para mí porque soy adulto, pero en el día a día eso a mí y a toda la familia hace que funcionemos mejor. Eso te iba a preguntar. Desde la mirada de afuera, ¿es muy difícil organizar el día a día de los hijos? O tal vez la pregunta no va por la dificultad, sino como qué estrategias utilizas tú para que en esas diferencias que hay, en esa variedad de necesidades, pueda al mismo tiempo haber como una armonía y una paz en que todo más o menos se mueva en la misma dirección. A ver, primero tiene que ver mucho cómo somos mi esposo y yo. Mi esposo es muy estructurado, yo siempre fui un poco menos estructurada, me fui haciendo más estructurada a medida que fui teniendo hijos. Yo tengo una organización básica, yo sé lo que vamos a comer toda la semana, a la noche y al mediodía, pero también aprendí a que no ser tan estructurada también a mí me daba una tranquilidad. Por eso le digo que quizás cuando yo tenía 3, se dormían a tal hora, no pasaba un minuto, un segundo, y ahora ¿soy estructurada? ¿Soy organizada? Sí, porque si no mi casa sería un lío constante. Pero también en esa estructura aprendí que me puedo salir del camino y no pasa nada. Y eso también a mí me da tranquilidad, el poder salirme. Claro. Y eso también se los enseño a ellos. O sea, ellos son muy organizados en un montón de cosas, pero a veces cuando no sale y también fluye lindo igual. Lindo igual. Y qué lindo entender esta parte de la flexibilidad como en la vida diaria. No es en teoría que estamos hablando de la importancia de ser flexibles y acomodarnos, sino como de poder ver qué es tan realmente importante y de pronto qué no lo es tanto y poder armonizar. Pero entonces rescato de tu conversación lo importante de una estructura, de que haya sí un orden que puede ser flexible en su momento, pero que es una de las claves para que la casa, dijéramos, marche con relativa armonía. Dentro de las cosas que encuentras más difíciles para ti, porque parte de este mensaje también es como encontrar esos espacios para cada uno, para su desarrollo, porque es cierto que demandan mucho de ti, pero también te aportan un montón y no excluyen el que Connie pues sea una mujer que también trabaja en sí misma. Bueno, eso es, ahora también estoy justo en una edad que es como un quiebre, no sé si es un quiebre o un recomenzar, un renacer. Eso también es enseñarles, y yo primero permitirme yo decir, bueno, yo soy una mamá, yo soy 100% me entrego a ellos, pero también ahora sé que 100% me entrego a mí misma y 100% trato de cuidarme yo, de cuidarme mis emociones, de permitirme equivocar, porque también eso, cuando tenés hijos adolescentes, estás en la mirada, y yo a veces siento la mirada de mis hijos acá, y al principio era muy cruel y me lastimaba mucho. Hoy no me lastima tanto, le presto atención, pero sé que primero soy una persona, yo me equivoco a cada rato, y me puedo equivocar con ustedes también, no porque yo jerárquicamente sea la madre, ya no tengo el derecho de equivocarme, no, me equivoco, yo tengo mis espacios, tengo mis momentos. Ellos saben que cuando, por ejemplo, no sé, los más pequeños se van a acostar, los más pequeños, la casa entera sabe que para mí el día se terminó y yo ahí necesito mi espacio y mi momento para conectarme, aunque sea tumbada en la cama. Y eso es verdad que todos me dicen, ay, pero ¿cómo haces? ¿Se acuestan? Yo les digo, a dormir, se terminó.
Pero no lo hago desde el autoritarismo, sino porque yo necesito tener un corte. Claro. Un corte físico y un corte mental. Solía yo decir que yo vivía mientras mis hijas dormían, Sí. especialmente cuando son chicos, porque, bueno, cuando son jóvenes tal vez ya no es tan urgente que estés ahí, aunque sigue siendo necesario, pero de todas maneras encontrar esos espacios para ti es entonces una de las estrategias. Sí, es fundamental. Poder andar revisando cada uno de los momentos y de las emociones por las que estás atravesando y permitir equivocarte, que también lo quiero destacar como una cosa muy valiosa, y es que si nos equivocamos con amor, de todas maneras creo que el amor es lo que queda, porque no es posible no equivocarnos. Y la otra reflexión es que lo que puede ser un error en un momento de la vida para ti, después cambias tu perspectiva y ya no te parece tan error. O a uno como hijo, ¿te pasó a ti de pronto que como hija en algún momento cuestionaste alguna cosa de tu papi o de tu mami y ya cuando te haces adulta ves con otros ojos eso mismo y hasta no lo consideras? O sea, yo tengo el caso personal de haberlo considerado un problema, entre comillas, mi papá tan silencioso, y luego haber visto eso como una gran cualidad y como una fuente de sabiduría que yo quiero emular en mi vida. Eso que yo en algún momento cuestioné, hoy yo lo veo como una cualidad. Entonces, la pregunta hacia ti va justo en esta dirección de, ¿te pasa que a veces en algún momento pensaste que esto era un error y de pronto lo has, no sé, visto de otra manera? Me pasa todo el tiempo, Lucy, porque como tengo tantos hijos, puedo ver realmente la madre que soy y que fui con cada uno de ellos, y hay cosas que digo, ¿cómo hice tal o cual cosa? En cuanto a la crianza, el día a día, yo siempre fui muy sobreprotectora y nunca permití, primero no me permití a mí, por estas cargas que le comentaba que uno lleva, estas creencias, de no, son mis hijos, mi responsabilidad, todo me lo tengo que cargar yo. Con el tiempo me di cuenta de que eso no iba a cambiar por más que yo diga, ¿saben qué? Necesito que me ayude alguien. Ya sea o en la casa, o ya sea cuando la fui a ver a usted, yo necesitaba que alguien me contuviera, y no está mal, al contrario, eso está muy bien. Tener ese apoyo, cada uno lo encuentra o lo necesita de una manera distinta, tener ese apoyo era y es fundamental. Es fundamental. Yo no puedo con todo. Muchas veces yo soy, para hablar con ellos, tenemos mucha libertad y a veces vienen con algún conflicto y yo los miro y le digo, chicos, yo no puedo con mi vida. Digo, ¿ustedes quieren que yo cargue con estos problemas? Le digo, no. Y ellos por ahí a veces se ríen, a veces se enojan, y yo le digo, a veces le digo, chicos, no me da más el cerebro, necesito off. Y bueno, y no está mal, y antes era, no, si yo soy la madre tengo que poder con todo. No, claro, tengo que poder con todo. Pero esa autenticidad es también lo que queremos transmitir, no tienes que ponerte la capa de super mujer, super madre, no eres una buena madre porque tengas esa entrega que nos han vendido también como de que sacrificada, no es una entrega sacrificada, la entrega es gustosa. Exacto. Y es una entrega que también pone ciertos límites y que al poner esos límites yo creo que de verdad no les estamos haciendo un daño, les estamos formando, porque qué relación, por entregada que sea, no necesita que también conserves tus límites y conserves tu individualidad. Entonces, creo que con esto estamos un poco cerrando el tema del porqué del título de esta conversación, y es que cuando lo pensaba decía mamá por 6, y es que creo que de verdad el desafío de tener varios hijos en esta época, creo que en cada época pues ha tenido también sus retos y sus cosas difíciles, pero en esta donde tenemos incluso una saturación de información y que eres una minoría o ustedes como familia son una minoría, pues sí, soy consciente de que es una situación que exige mucho de ti, pero que te multiplica, que no te divide, que te ha enseñado muchas cosas y tú has tenido
la capacidad de estar mirándote, de aprender con cada uno de tus hijos, con cada una de las situaciones que como familia les ha tocado vivir y que seguramente les va a seguir tocando porque pues son una pareja que está en la mitad de la vida. Entonces, digamos, comparativamente con mamás que están empezando a ser madres a los 40 o que a los 40 están decidiendo que ya no van a ser madres y que no lo quieren ser, lo cual yo creo que también es perfectamente válido, pero llegar a llevar a estas reflexiones de que no te quita la maternidad, es más lo que te suma. Te multiplica. Te multiplica. Te multiplica y yo soy la mujer que soy y la mamá que soy gracias a mis hijos. Yo me forjé, ellos me enseñan todos los días, yo estoy abierta a que ellos me enseñen porque sé que son grandes maestros, porque la verdad que lo tomo así, y yo no hubiera sido la mujer que hoy soy y cómo me puedo mirar desde ahora a lo que fui sin haber tenido a mis 6 hijos. Y es verdad, o sea, no hay nada que diga, bueno, hasta acá. Todo mi proceso como madre se fue multiplicando. El amor se multiplica, la entrega se multiplica, pero se puede por 1, por 2, por 3 o por 6. Pero entendí que yo tengo que ser el inicio y el suelo de eso y tengo que estar bien arraigada para darles a ellos lo mejor. Pero eso lo aprendí con el pasar del tiempo. Pero se puede, obvio que se puede. Y es hermoso. Es hermoso. Sí. Gracias por compartir esta experiencia. Creo que vienen seguramente para las, no sé, personas que están pasando o empezando este camino, el validar mucho que como sea que lo están haciendo bien. También esta conversación contigo misma de que en su momento tu mami hizo lo que pudo con sus recursos y sus situaciones de vida y tú estás haciendo lo que puedes con los tuyos y tus situaciones de vida, pero ¿cuán importante ha sido para ti aprender a reconocer, a felicitar, Sí, acariciarme y aprender que si me equivoco, bueno, nada, me caí, me lastimé, sanar, una caricia y dale, Connie, adelante, y lo estás haciendo bien, y como usted decía antes, siempre es desde el amor, y bueno, te equivocaste 1, 2, me equivoco 20 veces al día, 20.000, y bueno, Connie, vamos, dale, vos podés porque esto es con amor, es el amor más puro y más verdadero que tengo, viene de mi mente, entonces, vamos, adelante, seguí, es permitirme equivocar, levantarme y seguir. Es una pregunta que seguramente te han hecho, pero si tú devolvieras el tiempo, ¿volverías a tener una familia de 6 hijos? Sí, a mí me encanta. O sea, siempre mi planificación fue tener muchos hijos. No sé si hubiera tenido 6, porque es mucha entrega y yo soy muy joven y empecé siendo mamá muy joven, pero sé que cada año que cumplen y voy viendo las satisfacciones que me va dejando, digo, es que esto no podría ser de otra manera si no tuviera estos 6 hijos. Y si no tuviera el apoyo de mi esposo, porque también, como usted dice, venimos de una época que a veces el rol del padre está un poco más desdibujado, y la verdad que tener, ellos que tengan la figura paterna presente y yo tener un esposo que criemos a la par. Que es un compañero. Es un compañero, y ya no es tu rol, mi rol, no, es nuestro rol. Y nosotros somos la base de esto, porque nosotros así lo decidimos. De acuerdo. Entonces eso para mí es importante, muy importante, fundamental. Qué lindo, y contar con ese apoyo y con él plantear los nuevos desafíos que trae, porque es como si señalamos el cambio generacional al inicio o el que hoy representa tener un hijo de 22 y tener uno de 5, entonces cuando en pocos años tú vas a tener ya no una familia de 6, sino tal vez una familia de 4 hijos en casa, pero los 6 hijos siempre. Entonces también los padres nos tenemos que como concebir a nosotros mismos como que va a haber cambios y adaptarnos a esos cambios a medida que los hijos crecen, porque no es que tú perdiste el rol de mamá porque ya no los tienes a todos en casa. Va mutando, sí. Va mutando y de verdad que eso, no quiero ser reiterativa, pero eso me lo da tener muchos hijos, porque estoy con un hijo
que está a un paso de independizarse y tengo un hijo que recién se está independizando físicamente de mí, que es el de 5, pero que sigue en casa. Entonces yo antes eso también lo veía y lo vivía con angustia. Y ahora no. Ahora cuando yo cumplí 40 años y mi hijo cumplió 20, yo decía, qué hermoso. O sea, tengo la experiencia de tener un hijo de 20 y yo teniendo 40. Entonces como que ahora voy viviendo los procesos de cambio que todos los pasan y los voy acompañando porque sé que me siguen necesitando como madre y ir con ellos a la par y de la mano. Cuando me necesiten, yo estoy. Como le decía un día a mi hijo, si vos te tirás del techo del edificio, no te voy a dar la mano, pero yo no te preocupes que yo voy a estar abajo con un colchón para que cuando vos te caigas yo voy a estar ahí. Claro. Y eso para mí es lo importante. Y que ellos tengan esa certeza es como el factor de protección emocional más grande con el que ellos pueden contar en la vida. De Harry Potter aprendí que el amor es como una capa protectora. Decía, bueno, no sé si te tocó leer o ver la saga de Harry Potter. Vi alguna. Bueno, pero en la primera explica que él es capaz de defenderse del malo porque sus papás le dieron una capa protectora de amor y eso es lo que le ha permitido vencer incluso al más malo de los malos. Entonces, con esto terminar diciendo, no cabe duda que el amor no te hace menos, te hace más, te enseña, te hace mejor persona y la maternidad es un camino que si libremente llegaste a él, abrázalo porque solo te va a traer la posibilidad de tú ser mejor persona. Sí, y de crecer, y de crecer, y de crecer y saber que no tengo, no hay un techo, es constante y esto es infinito. 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 Bueno, gracias por esta conversación. No, gracias a usted, Lucy, muchas gracias.